Estamos aquí algunos sobrevivientes del periodismo nacional, porque ahora los matan por docenas a los colegas. Precisamente sobre eso queremos platicar con ustedes, porque venimos de un tiempo en el que el primer gran problema que tenía un periodista era con el medio para el que trabajaba. Más que voy a recibir, diputado, encantado de saludarlo. Virgilio Caballero. Decía que hubo un tiempo, queridos, en el que el principal problema que teníamos era con nuestros editores, que no nos pasáramos de tueste, que no criticáramos demasiado al gobierno o a algún funcionario, porque si no, pues sencillamente no aparecía lo que habíamos escrito. Pero ahora las cosas son más graves. Si escribimos algo que le desagrade a las mafias, y en México hay muchas, unas de uniforme, otras de corbatita y las de pistola al cinto, bueno, si escribimos algo que no les guste, el periodista que lo hace está en peligro de muerte, prácticamente no hay semana en la que no nos enteremos de que asesinaron a uno o más colegas. Tal parece que estamos en un país en guerra, quizás sí lo estamos, habrá que reconocerlo, pero ni siquiera en países en guerra hay tantos muertos como hay en México. Para mí, pues, es terrible. Los periodistas o quienes hacemos periodismo en la Ciudad de México, creo que todavía tenemos un buen margen de seguridad, aunque ya aquí mataron a un periodista que, pues todos sospechamos que lo mandó matar el gobierno de Veracruz, pero pues como no somos policías, pues no podemos tener las pruebas en la mano. Pero en fin, en general, los periodistas que estamos en la Ciudad de México, hasta ahora estamos más o menos seguros. El problema está con los compañeros que ejercen el periodismo en los estados, sobre todo en estados donde las mafias se han apoderado de todo, del gobierno, gobiernan a trasmano, tienen ahí a sus títeres gobernando, por supuesto tienen el control absoluto de los cuerpos policíacos, y hacen lo que se les pega su regalada gana y no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada es que, por ejemplo, antier, me parece que fue, hace 3 o 4 días, una familia fue asaltada en la carretera de Puebla, parece que le pusieron una golpiza al padre para dejarlo fuera de combate, mataron a un niño y violaron a la madre de ese niño y a la hermana. Ese es solo un ejemplo de la falta de gobierno, de la ausencia de Estado que hay en México. El asunto de los guachicoleros, los que rompen los ductos de Pemex y se roban la gasolina, que luego vienen a vender algunos aquí, algunas zonas de la Ciudad de México, porque la venden ligeramente más barata, entonces abunda la clientela para ellos. Pero sobre todo esos surten a gasolineras. Son convoyes enteros de pipas de Pemex, porque no son pipas de otra empresa, son pipas de Pemex que marchan a veces hasta 12 una tras de otra, y la policía no se entera. Tenemos pues un estado en plena descomposición, donde los políticos se enriquecen, los policías muerden y los ciudadanos pagamos por todo este desastre. Y lo pagan los periodistas que denuncian esa situación. Para eso nos hemos reunido hoy, para exponer nuestros puntos de vista sobre esta situación terrible, este estado en el que vivimos, o esta ausencia de Estado, como prefiero decirlo, porque me parece que tenemos que empezar a pensar colectivamente en algunas respuestas a esta situación. No nos corresponde solo a los periodistas decir lo que hay que hacer, le corresponde a la sociedad sobre todo, y el deber de nosotros como periodistas es difundir aquello que haga la sociedad mexicana. Pues si les parece bien, empezamos por San Juana Martínez. Pues adelante, querida San Juana. Muchas gracias, Humberto. Gracias por esa presentación y bueno, es un privilegio para mí estar aquí nuevamente en Azcapotzalco, que me encanta, esta tierra de gente interesante, de gente interesada en la cultura y en la lectura. Muchísimas gracias por recibirnos.
Es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir mesa con mis colegas, a todos ellos a quienes admiro y quiero. Antes de empezar, yo quisiera recordarles que hoy se cumplen 42 días del asesinato de mi colega, de mi compañera Miroslava Branch, y quisiéramos pedir un minuto de silencio por ella. Por favor, les pido que se pongan de pie. Un minuto de silencio. Muy bien, Miroslava merece un aplauso, al igual que todos nuestros compañeros asesinados. 124 compañeros asesinados en los últimos años. El asesinato cruel, infame de nuestra compañera Miroslava en Chihuahua es un asesinato igualmente impune como el 99% de los crímenes contra periodistas. El gobernador Javier Corral, panista, se había comprometido, se supone que es el gobernador que hace la diferencia, se había comprometido a resolver en poco tiempo el asesinato, pues hoy cumple 42 días de haber sido asesinada nuestra compañera y todo sigue igual. Al contrario, parece ser que hay un chivo expiatorio ahí y que ya lo asesinaron, que ya lo mataron, un supuesto autor del asesinato, pero en realidad no tenemos certeza de que así sea. ¿Y por qué? Porque en realidad hay un aparato de justicia de la simulación que lo que pretende es dejar en la impunidad la mayoría de los crímenes contra periodistas, y así están. Hay 24 compañeros desaparecidos, 24. Cada 26 horas se agrede a un periodista, a un medio de comunicación por su labor informativa en México, y bueno, somos el país más peligroso para ejercer el periodismo en este momento en la región. O sea, tenemos estadísticas que hablan verdaderamente del nivel de gravedad que estamos viviendo, de este martirologio que parece no terminar. Los periodistas estamos cansados de ver pasar los cadáveres de nuestros compañeros, estamos muy dolidos y lastimados de enterrar a nuestros compañeros, amigos, colegas, y porque realmente la pregunta después de cada asesinato es ¿quién sigue? ¿Quién es el siguiente? ¿No? Matar periodistas en México sale barato, sale gratis, porque los agresores, los autores, los criminales saben que no les va a pasar nada. Entonces, el nivel de impunidad es una invitación a la repetición de este tipo de delitos que se han convertido lamentablemente en cotidianidad, en costumbre. ¿Por qué sale gratis? Bueno, porque el 63%, según los informes últimos de organizaciones no gubernamentales de defensa de periodistas, son crímenes cometidos en donde está involucrada la autoridad, el gobierno. Cuando un periodista publica el vínculo que existe entre el narcotráfico, la delincuencia organizada y la política, eso es lo que está provocando que los maten, que los asesinen a nuestros compañeros. Y hay que hablarlo porque tenemos estados en donde solo funciona la narcopolítica, estados en donde ya no hay Estado de Derecho, en donde el narco ha suplantado al Estado, y entonces nos queda muy poco por decir, más que en realidad autoridades, funcionarios políticos son sinónimo también de capos del narcotráfico, de jefes de plaza, de delincuentes. Por supuesto que esto no le interesa al gobierno, y por eso el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene voluntad política para resolver los crímenes contra periodistas, los ataques, las persecuciones de todo tipo. Padecemos persecución judicial, ya por decir algo te demandan. Ustedes conocen a este señor, ¿cómo se llama? Jesús Ochoa, creo que es uno de los, le dicen de los chuchos, creo,
No sé, creo que es tu vecino, ¿no? ¿Era o es tu vecino? ¿Lo conoces o...? Sí, es amigo aquí de Jesús Ochoa. Jesús Ortega, entonces. Ortega, sí. Sí. No, el otro es un artista. Un actorazo, sí. Sí, un actorazo, amigo además. No, Jesús Ortega, denominado Los Chuchos. Él me acusa y acusa a varios, ¿verdad? No nada más a mí, pero bueno, en eso están muchos políticos acusando a los periodistas que publican o desvelan las zonas ocultas por los poderes fácticos, acusándolas de daño moral. Y eso nos entrampa en los juzgados durante años. Es una manera de dar castigos ejemplares a los periodistas para que no escriban o no investiguen los vínculos de los políticos con ciertas redes del crimen organizado o con actitudes o acciones que hayan cometido cercanas a esos delitos, ¿no? En el caso de Jesús Ortega, bueno, como ustedes saben, una víctima de trata, de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, que trabajaba en el table dance, el Cadillac, lo identifica como cliente asiduo. Era un table muy visitado por políticos de todo nivel, ¿verdad? Ustedes saben que sin demanda no hubiera trata, pero pues sí hay trata, y fomentada muchas veces desde las esferas del poder. Entonces, el político, este señor, jefe de los Chuchos, lo que quería era el nombre de la víctima. Cuando yo publico el reportaje, yo digo, yo me niego a dar el nombre de la víctima porque entonces la matan al día siguiente. Entonces, ese proceso que empezó en Monterrey, porque es allá donde yo vivo, lo mandan acá, se pierde el expediente y casualmente ya no lo encuentran, y después de 2 años dicen Jesús Ortega le ganó una demanda a la periodista. Claro, pues jugó solo en la cancha, ¿verdad? Fue portero, fue delantero, fue todo. Pues es su estilo, ¿no?, en la política. Y entonces ahora nos estamos defendiendo, tenemos un amparo y seguimos defendiéndonos. No soy la única, está Sergio Aguayo con Humberto Moreira, ustedes recuerdan este caso, porque le llamó corrupto a Humberto Moreira, fíjate tú, qué tremendo. Ni siquiera, dijo que olía mal ese gobierno. Sí. Y lo tiene demandado por 10 millones de pesos, que un periodista no los ve ni en varias reencarnaciones. No. Imagínense ustedes, o sea, lo que es obvio, bueno, pues resulta que lo demandó y también está entrampado en esta vorágine judicial. Esa es una persecución judicial, igual que la que sufrió Carmen Aristegui, que está padeciendo todavía con su caso de MBS y de que tiene que ver con los Vargas. Y hay otros colegas también, otros que están padeciendo esta especie de epidemia o estrategia que han encontrado los políticos para amedrentar a la libertad de expresión, la libertad de prensa, y así cohibir todas las informaciones que tenga que ver con desvelar esas zonas ocultas por los poderes fácticos. Yo quiero dejar aquí para darle oportunidad a mis compañeros y seguimos hablando de esto que Humberto nos propone. Mi querido Virgilio. Gracias, querida. Desde luego, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí este mediodía. Y siento un honor grande estar con colegas de este tamaño, cuyo trabajo, cuyo esfuerzo, cuya honestidad los ha hecho destacar en el periodismo mexicano como pocos. San Juan, Humberto, Pepe, me da mucho gusto compartir este escenario con ustedes. Muchas gracias. Yo creo que no está de más repetir una y otra vez lo que ya es un dato aterrador. México es, de todo el continente americano, el país donde más se asesina a periodistas. Es el país más peligroso de América para practicar el periodismo. Y de acuerdo con las Naciones Unidas, con los investigadores que han venido aquí y que nos ven desde lejos, es el tercer país más peligroso del planeta,
después de Afganistán y de Siria, que están en guerra, para ejercer el periodismo. ¿Por qué se asesina a periodistas en México? ¿Por qué se agrede a quienes informan? ¿Qué tiene que ver esto con lo que el régimen político, que da lo mismo que sea Calderón o que sea Peña, llaman la guerra contra el narco? 124 periodistas asesinados en México en 10 años y 24 desaparecidos que muy probablemente están muertos. Es decir, 148 periodistas victimados. Y hay más de 645 agresiones y hostilizaciones y acosos a periodistas y a medios de comunicación. Se ha convertido en la más peligrosa actividad profesional, la del periodismo en México. El contexto de este horroroso sistema político que tiene miedo de que se sepa lo que ocurre en el país es la llamada guerra contra el narco. Una guerra absurda declarada por Calderón una semana después de que tomó el poder, de que se hizo del poder, haya sido como haya sido, según dijo él mismo. Ganó, haya sido como haya sido. Y a la semana estaba declarando la guerra contra el narco, disfrazado él de militar. Y todos los días durante 6 años saliendo a decir un discurso sobre el número de víctimas y de muertos y las acciones militares y cómo iba la guerra. ¿De dónde salió la guerra contra el narco? Sino de las órdenes norteamericanas al gobierno de Calderón, porque los Estados Unidos vieron en la guerra contra el narco en México la posibilidad de llevar a cabo el negocio del narcotráfico con mayor tranquilidad en el propio territorio norteamericano. Ellos consumiendo drogas, 20 millones de drogadictos norteamericanos, y México poniendo los muertos, los asesinados, los asesinatos. Más de 120,000 asesinados durante el gobierno de Calderón y 28,000 desapariciones forzadas. Y en el gobierno de Peña Nieto vamos en 94,000 al cuarto año de su gobierno, entre comillas. ¿Qué clase de guerra es esta? En donde los muertos aparecen todos los días en todas partes y sin embargo el negocio que se supone es la razón de la guerra va como en viento de popa, en la proa hasta adelante, hasta arriba, produciendo inmensas ganancias, no solamente a los narcotraficantes, sino a todos los empresarios mexicanos y norteamericanos que están ligados a la guerra del narco. Empezando por los que mandan las armas de Estados Unidos a México. Hay un dato escalofriante, un dato de periodismo de investigación, que en los 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, hay un negocio de armas en cada kilómetro. Es decir, hay 3,000 tiendas de armas que pasan armamento a México desde hace más de 10 años, como quien vende pepitas en la calle, sin ningún problema. El narcotráfico en México tiene bandas de lo mejor armadas en el mundo.
y son cientos de miles de personas armadas para hacer la guerra del narcotráfico en nuestro país. Y sin embargo, el negocio del narco ha ido para arriba. Se consume en México la droga que no se consumía antes de que de Calderón declarara la guerra. Los niños están consumiendo droga, los niños de 10 y 11 y 12 años. Y el consumo de la droga se ha generalizado. Además de que, por supuesto, el tráfico de las drogas hacia Estados Unidos tiene 1000 conductos. El mar, la tierra, la frontera, los túneles en la frontera, el control de las plazas de venta en cada estado de la República. ¿Ante qué estamos? ¿A quién combaten realmente los militares mexicanos? ¿A quién combaten? Si son estos los enemigos cada día más fuertes y más poderosos. Aunque agarren a las cabezas, cada cabeza que agarran hace que su pandilla se multiplique y se empiecen a pelear entre ellos mismos el control de las plazas para el tráfico de drogas y para el consumo de drogas. Pero el Estado mexicano, el gobierno de México, no quiere realmente informar de todo esto a fondo, que la guerra ha multiplicado el negocio, lo ha fortalecido, lo ha llevado a ganar mucho más dinero del que obtenían antes de la guerra. Y en ese contexto se asesina a periodistas, porque no quieren que se sepa. Es la manera de silenciar a la sociedad. Asesinar periodistas es silenciar a la sociedad. Asesinar periodistas tiene que ver con el deseo del gobierno, y diré por qué el gobierno, de que no se sepa lo que ocurre realmente con este problema de la violencia. De los 124 periodistas asesinados, no hay ni uno solo de los criminales que haya sido metido a la cárcel y que esté sufriendo un proceso penal. Es decir, no se investiga. Y de acuerdo con lo que han investigado organismos internacionales que trabajan en México, en el 82% de los asesinatos de periodistas han tenido que ver funcionarios de gobierno de los 3 niveles, el municipal, el estatal o el federal, que no solamente participan en esos crímenes, sino que a la hora de investigarlos no los investigan. No se investigan los asesinatos de periodistas en México, no se investigan. Es decir, junto con la muerte de 124 periodistas y la agresión, 645 agresiones a medios y 24 desaparecidos, la verdadera madre de todo esto es la impunidad. La impunidad. Al gobierno le correspondería hacer justicia. No solamente no la hace, sino es cómplice de los crímenes. Por eso estamos ante una situación tan difícil. Hay muchos otros datos que podemos comentar con ustedes, pero no quiero que nuestros compañeros se queden sin posibilidad de decirlos. Muchísimas gracias por su asistencia, es un honor estar aquí con ustedes, poder compartir, poder dialogar, pensar en voz alta lo que está ocurriendo con México, con su sociedad y con sus periodistas, y sobre todo en tan excelente compañía como la de San Juana, la de Humberto, la de Virgilio, y todos ustedes que están aquí interesados en algo que compete mucho a nuestro futuro como país. Dicen que
agresión, un homicidio contra un periodista afecta a toda la sociedad en la medida en que está afectando nuestra posibilidad de acceder a la información. O sea, si se defiende la libertad de expresión desde el periodismo, la sociedad tiene derecho a saber. Y ese derecho a saber lo exige, y cada vez que le matan a un intermediario, a un conductor de estas informaciones, le están afectando a ella. No hay, lo digo en todos lados, un periodismo de laboratorio que se dé así de escritorio, de maquinita y ahí nos vemos, sino que el periodismo está íntimamente ligado a la marcha o al retroceso de las sociedades. De pronto la sociedad también tiene sus avances, incluso más allá de lo que el periodismo puede hacer, pero históricamente se ha demostrado cómo hay periodistas que se adelantan a su propio tiempo, ¿no? Como en su momento fueron el Nigromante, como fueron las hermanas Cerdán en Puebla, como ha sido Francisco Zarco, ¿no? Gente que en la historia quedó marcada como adelantados de la sociedad. Por tanto, si el periodismo sufre y somos como decía Virgilio, como decía San Juana, como decía Humberto, el país donde realmente es riesgoso ejercer el periodismo, es porque toda la sociedad está en riesgo. O sea, no hay una ruptura entre lo que sufre la sociedad y lo que sufre el periodismo. De alguna manera es lógico, terriblemente lógico, inaceptable pero lógico, porque en este país de pronto no solo es peligroso ejercer el periodismo, es peligroso incluso transitar. O sea, un derecho tan elemental como transitar por el país ya no es posible. Lo hemos dicho en muchas ocasiones que hay regiones de ingobernabilidad, hay regiones donde el dominio delincuencial está por encima del dominio de la autoridad institucionalmente instituida, digamos, electa en las urnas, ¿no? Mandan poderes fácticos. Y esto se demostró en el caso que estaba mencionando en primer lugar Humberto Musacchio, referente a esta familia que fue agredida de manera salvaje, inadmisible, un niño de 2 años muerto, la mamá y la hermana violadas delante del marido que fue terriblemente agredido violentamente, que fueron despojados hasta de sus zapatos para que pudieran llegar caminando a la caseta y hacer la denuncia de un hecho que estaba a la vista de todo el mundo en la carretera federal, en la autopista México-Puebla. De eso estamos hablando, ¿sí? El tipo de impunidad que permite que esto ocurra o que vuelva a ocurrir, que se repita. Y como ocurre con temas tan delicados como como el tema de la joven estudiante apenas encontrada adentro de Ciudad Universitaria, ¿no? Y que convoca a la protesta no solo de mujeres, también de hombres que son solidarios, porque esta compañera, además de que fue estrangulada, además de que el primer sospechoso ya fue soltado, ya está libre, es criminalizada por la autoridad. Hubo una serie de mensajes por las redes por parte de la autoridad de la Procuraduría del Distrito Federal diciendo que esta muchacha de 22 años pues ya no estudiaba, se andaba drogando, debía materias, vivía en Amaciato, andaba sola, no, es terrible. Entonces, con esto estaban tratando de disminuir el impacto de un crimen que nos debe preocupar a todos. O sea, sabemos que es uno, pero es uno que es ejemplar adentro de la máxima casa de estudios. Entonces nadie puede escurrir el bulto, ni el rector, ni las autoridades locales. No se vale volver a decir ahí, en el caso de Lesbi, que en la Ciudad de México no hay delincuencia organizada, sino solo narcomenudeo, asesinatos dentro de CEU, captura de capos en sitios de privilegio y también en delegaciones. Aquí lo capturaron al vicecapo. Hay secuestros, como dice San Juana, secuestros que son a veces interestatales, que pueden ser cometidos aquí, llevados los rehenes a Morelos o viceversa. En fin, todo el cúmulo de delitos que ustedes quieran ver existen también en la Ciudad de México. O sea, no se vale
decir que aquí estamos limpios de la delincuencia organizada, que aquí el narcomenudeo existe per se y que no tiene nada que ver la delincuencia organizada, no hay grupos, que aquí es un paraíso o un bastión o un refugio de los capos que están en todo el país, pero aquí pueden maniobrar libremente. Yo insisto que, por ejemplo, la central de abastos es una ciudad aparte en donde se desarrollan todos los crímenes que ustedes quieran mencionar. Homicidios, secuestros, trata de blancas, trata de menores, explotación del trabajo, extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto tráfico de drogas. Quiero referirme, porque somos periodistas y nuestro deber es saber distinguir entre la verdad oficial y la verdad verdadera. Normalmente los gobiernos y los poderes, digo yo, porque no son solo los gobiernos, porque hay poderes eclesiales, hay poderes sindicales, hay poderes empresariales que se han trepado al tema de la corrupción. O sea, cuando nunca la atacaron, ahora es un gran negocio para ellos estar investigando la corrupción. Bueno, estos poderes normalmente quieren imponer una verdad única. Y entonces el periodista lo primero que tiene que hacer es desconfiar de esa verdad. O sea, ponerla en entredicho y decir, a ver, vamos a ver, tú me estás diciendo esto, voy a ver qué tan lejos puede llegar esa verdad. Y entonces nuestro deber como periodistas, dicen que los teóricos que el periodismo de investigación es aquel que busca revelar lo que los poderes no quieren decir. Entonces nuestro trabajo consiste en decir cosas que la gente no quiere, los poderosos no quieren que digamos, que la ocultan. Y para ocultar, pues emplean desde la mercadotecnia hasta las verdades a medias, hasta la descalificación, hasta el pago de publicidad, hasta el uso de los recursos del erario para otorgar estos pagos a los medios en un sistema de premios y castigos. Te portas bien, te doy, te portas mal, no te doy, ¿no? Entonces, este sistema pervertido, que ojalá un día podamos cambiar para que no sea el gobernante el que disponga del dinero como si fuera suyo de su bolsillo, se pueda hacer un trato igualitario con los medios, como existe en otros países. Hay países donde existen leyes en las que fiscales, en donde se destina un porcentaje de lo que el contribuyente aporta al Estado para auxiliar a medios independientes y de investigación. Pero eso son otros países, no es México. Aquí se apoya, se le da el máximo de dinero gubernamental y empresarial a aquellos medios que les son útiles, que les son incondicionales. Bueno, decía yo que la primera obligación de un periodista que investiga es dudar de la verdad oficial, ponerla en escrutinio y decir, tú llegas hasta aquí, pero lo demás me estás mintiendo. Yo pongo ejemplos muy concretos, me gusta hablar así. Hace apenas una semana capturaron a un tipo que le apodan el Chito, Miguel Ángel Amaya Loya, en Ciudad Juárez. Es el líder de la línea, dicen ellos. Bueno, yo que soy experto en estas cosas no lo había escuchado mencionar nunca, seguramente sí es, pero le atribuyen el 60% de los homicidios en centros nocturnos, restaurantes, el 60% de las ejecuciones. Estamos hablando de 1800, sáquenle cuentas. O sea, un tipo que es capaz de matar a 900 personas. En el pasado, me acuerdo muy bien, cuando se descubren las fosas de San Fernando, hay un individuo apellidado Montiel, le apodan el Guache, porque era soldado, tenía 23 años y lo culpan de 600 muertes. Hay en el cártel de Juárez un tipo capturado en julio de 2011, José Antonio Acosta Hernández, al que le atribuyeron 1,500 asesinatos. Obviamente, si uno desentraña estas versiones oficiales, llega a la conclusión de que nos están mintiendo, porque cada vez que capturan a un capo o un supuesto vicecapo muy importante, le atribuyen todas las muertes, e incluso esa manera de manipular las culpabilidades en forma pública tiene que ver con
con el caso de los periodistas. En el caso de Regina, hay detenidos que no son los que de Regina Martínez de Veracruz, la corresponsal de Proceso, que fue asesinada. Hay gente en la cárcel, pero que no corresponde a la verdad el hecho de que haya sido el autor. Lo acaban de mencionar también en el caso de Miroslava, en Chihuahua, también se da el nombre de una persona que inmediatamente es asesinada y por tanto ya se perdió la pista, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación. Creo que lo que tenemos que estar pendientes, alertas, tanto los informadores, tanto los periodistas, tanto los analistas como la sociedad misma, es en que no nos den a comulgar con ruedas de molino, ¿sí? Y que seamos capaces de desentrañar lo que hay detrás de estas verdades que no son sino propaganda o mentiras oficiales, ¿no? Pongo el último ejemplo, ahora en estos días que se captura a Lick, ya todo el mundo lo conoce, a Dámaso, el Lick, prohibieron a los medios que dijeran Dámaso López Núñez, porque era violación al debido proceso. Y la autoridad ya había dado a conocer su rostro, el video que se le filmó en un restaurante, se lo filtró a Televisa, ya se había dado la fotografía de algunos de los autos de él y de su hijo, el dinero que le están atribuyendo haber ganado, lo que en Virginia, Estados Unidos, le están reclamando que son 280 millones de dólares, etcétera. Pero no puedes decir su nombre porque viola el debido proceso. Digo, es ese tipo de simulaciones oficiales que a mí me parece que debemos incluso luchar contra ellas, no permitir que nos impongan este tipo de condiciones, porque entonces es una forma de coartar nuestra propia libertad. Gracias. Si les parece, hacemos una segunda ronda y luego pedimos intervenciones del público. Yo quería referirme al asunto de los huachicoleros, que ha sido denunciado permanentemente en la prensa, desde hace, creo que de 2003 son las primeras denuncias, y lejos de que disminuya el robo de combustible, aumenta cada año y ahora ya llegó a extremos verdaderamente enloquecedores, ¿no? Y digo este caso porque los ductos de Pemex tienen un control a lo largo de su trayecto que permite saber cuando hay una fuga, por ejemplo, porque no llega suficiente presión al punto que está más adelante. Es muy fácil y hay personal que lo está vigilando día y noche y me resulta tan curioso que nadie se da cuenta. Hoy salió en algún periódico que es porque le inyectan aire o le inyectan agua al ducto. Para hacer eso se requeriría tener maquinaria pesada. Yo no creo que anden movilizando por ahí, pero yo decía hace rato que además no se roban una cubeta de petróleo, son pipas, y son pipas de Pemex las que se ponen a cargar combustible en los puntos donde se abren los ductos, y a veces son decenas de pipas que van por la carretera tan tranquilas y no pasa nada, no pasa nada. El asunto es que yo preguntaría, bueno, ¿y por qué el policía de caminos tiene que ser honrado si el que está hasta arriba de él es un hombre que se da el lujo de regalarle a su novia una residencia de 8 millones de dólares en Las Lomas, la famosa Casa Blanca? 8 millones de dólares no los gana un político ni en varias reencarnaciones, mucho menos pues en una vida de un hombre joven como es Peña Nieto. ¿De dónde sacó 8 millones de dólares para comprar eso? Además se lo compró a un contratista que ya ha sido beneficiado desde hace muchos años por él, fue su beneficiario cuando era gobernador Peña Nieto del Estado de México, lo es ahora, está construyendo carreteras y obras públicas por todos lados, y como todos sabemos, parece que menos la policía y menos los investigadores, cada obra pública tiene un porcentaje que se destina a los llamados moches, a las mordidas, al porcentaje que le dan al funcionario para que acepte otorgar ese contrato. Y no se queda el asunto en el administrador que prepara el contrato, esos dineros salpican para arriba y llegan hasta el puesto más alto de este país, se llama la Presidencia de la República, creo, o antes por lo menos era, no sé si todavía. No. El asunto está pues en que
no tenemos Estado, no hay orden, hay leyes para combatir todo eso, abundan leyes y contraleyes y sacan nuevas leyes que para perseguir esto y para perseguir lo otro, y ninguna funciona. ¿De qué nos sirve tener un aparato jurídico tan abrumador como es el conjunto de leyes mexicanas si no se aplican? Si solo se aplican para perjudicar a los pobres, eso sí, porque ahí hay víctimas muy a modo, ¿no? Para fabricar culpables, para inventar capos, como decía Pepe ahorita. Esa es la realidad mexicana. Pero yo creo que si nos quedamos en el lamento también, me parece que no estamos cumpliendo con nuestra función. Yo sí soy de la idea, espero que la compartan algunos de ustedes, de que necesitamos un gobierno de gente honrada, de gente incapaz de robarse el dinero público, de gente incapaz de dar contratos con moches, de gente incapaz de castigar inocentes. Y yo creo que la única opción, o por lo menos la única que veo, se llama Morena. Yo voy a votar por Morena, yo no pertenezco a Morena, voy a votar por Morena. Porque me parece que este es mucho país para esa clase de sinvergüenzas que tenemos en el poder. Este país tiene historia, tiene trayectoria, es un país que ha rechazado intervenciones extranjeras a costa de muchos muertos. Hay que hacerle honor a esos muertos, a esos que murieron por la independencia de México. Y hay que hacerle honor ¿cómo? Pues saliendo a la calle a presentar nuestra protesta, a levantar nuestra bandera de dignidad, porque ese es el asunto. Uno puede decir, lo he estado leyendo, lo he estado viendo en algunas personas, que en México pasan muchas cosas, dice un comentarista gringo que escribe en Reforma, pasan muchas cosas y aquí parece que a nadie le preocupa, nadie protesta. Bueno, cuando la situación económica es tan extremadamente mala como es para la mayoría de los mexicanos, más del 60% de las familias viven con menos de 8,000 pesos mensuales. 8,000 pesos mensuales para una familia completa. Cualquiera que tenga idea del asunto sabe lo complicado que es sobrevivir en esas condiciones. Y cuando la gente está luchando por sobrevivir es muy difícil que tenga la cabeza en otras cosas, por ejemplo en organizarse para combatir a los malos políticos del PAN, del PRI o del PRIAN, como le quieran llamar. Pero para eso también tenemos los periodistas la obligación por lo menos de investigar, de denunciar, de difundir toda esta injusticia y en la medida de lo posible abrir caminos, abrir puertas, señalar que no toda esperanza está cancelada, que tenemos mucho país como para perderlo. Esa es por lo menos mi convicción y yo creo que por ahí tenemos que seguir caminando. Gracias. Bueno, efectivamente coincido con Humberto en el sentido de que en este país el problema no son las leyes, no hay una ausencia de leyes. Más bien yo diría que hay demasiadas, algunas muy bien hechas, otras malas, pero bueno, el problema es que no se aplican y el problema es que el Estado de Derecho se vulnera de manera cotidiana. Para los periodistas es muy complicado la investigación, todo periodismo debería de ser de investigación, no concibo otro periodismo que no sea el de investigación, de hecho, porque creo que el periodismo es investigación y crítica y que lo que no incluye eso es solamente propaganda y que lo vemos de manera cotidiana con estos periodistas aplaudidores del sistema, que cada día abundan más. Así es el dinero, ¿no, mi querido Virgilio? Porque eso es la venta, la compra de la pluma, de las conciencias de algunos colegas, ¿verdad? Y que, bueno, que se dicen colegas, porque pareciera que hay una prostitución de la palabra periodista y cualquiera se dice periodista, o sea, dices, hay que hacer diferencias, ¿verdad? Entonces, esta guardia pretoriana que se dedica a aplaudirle al presidente, pues recibe bastantes beneficios de ello, recibe prebendas, recibe privilegios y por supuesto recursos que le permite ascender en su clase económica y su cuenta bancaria, supongo, porque el dinero canta y lo vemos, algunos tienen hasta yates,
¿verdad? Como el teacher Dóriga, que le conocíamos claramente su yate y bueno, sus departamentos, sus casas. Entonces el dinero es muy importante porque canta, el dinero va a cantar siempre. ¿Qué sucede cuando asesinan a un compañero en provincia? Se dice, bueno, en algo andaría, se intenta desprestigiar su trabajo. Primero, lo que el Estado hace es, no lo mataron por su labor periodística, ¿verdad? Lo mataron, bueno, pues porque hay un crimen pasional o porque en algo andaba metido, es decir, desacreditar a la persona para que no exista el reclamo social, el reclamo de la profesión para esclarecer el crimen. Eso es muy común, o sea que, bueno, seguramente si nos pasa algo, en mi caso yo soy un poco complicado, lo he intentado, ¿verdad?, subirme al tubo porque dirán, bueno, en Nando andaba San Juana, porque las mujeres generalmente nos acusan de ser putas, porque eso es lo que han hecho con esta chica prácticamente, y de hecho en las redes sociales ha habido un hashtag estos días de si me matan es porque en realidad nos acusan de eso. Nada más quiero decirles que en mi caso, bueno, es muy complicado subirse al tubo, o sea, aunque tomes clases, hay que tener una condición, entonces no vayan a dejar que digan que porque era teibolera, porque bueno, mucho respeto a las teiboleras, ¿verdad?, pero no es tan fácil. El caso es que te van a echar tierra, tú ya sabes que te van a echar tierra y van a decir que andabas en algo, pero atrás queda el trabajo, es el que perdura, porque el mensaje, aunque maten al mensajero, eso el Estado mexicano no lo ha entendido, aunque maten al mensajero, el mensaje va a llegar. Y otra de las dificultades con las que nos encontramos es la falta de transparencia. Es esta simulación de las leyes de la que habla Humberto. O sea, hay una ley de transparencia que no se respeta, que a la hora de investigar los dineros mal habidos, estos recursos que se roban a manos llenas los gobernadores, yo quiero que aquí me digan el nombre de un solo gobernador decente. No sé si ustedes conozcan alguno. A mí no me viene ninguno a la mente. Bueno, Corral sí, no sé, todavía le damos el beneficio, pero en realidad no ha ni siquiera resuelto el crimen de Miroslava, imagínate, y de su amiga, claro, porque era su amiga. Y luego nos dicen, hay una ley de transparencia, ustedes pueden acceder a la información, empezamos a investigar a la pareja presidencial. El primer sitio donde salió la Casa Blanca, aunque ustedes no lo crean, es TV y Notas. Esta revista de Televisa, fue 2 años y medio antes. La señora actriz, que es actualmente primera dama, si así se le puede llamar, porque no hace labor social, no por la dama, ¿verdad?, porque seguramente es dama, pero me refiero a eso, abrió las puertas de su casa para mostrar su riqueza, para hacer una ostentación de riqueza más bien, y venía un reportaje extenso en las centrales, amplio, sobre la casa, la nueva casa en Las Lomas de la pareja presidencial. Luego yo recuerdo que entrevisté a Maritza Díaz Hernández, que es la pareja extramarital de Enrique Peña Nieto, con la que tuvo un hijo que está legalmente reconocido, Diego Peña Díaz, actualmente con 13 años, que por cierto no tiene relación con el presidente, no lo ve, lo tiene discriminado al chico, y esa mujer me dijo, yo le reclamé a Enrique cuando le compró la casa a la Gaviota. ¿Y cómo se la reclamaste? Sí, yo le dije, oye, me he enterado por TV y Notas, luego salió en Hola. Es muy importante que compren también estas revistas de vez en cuando porque trae un chorro de información. Está bien que las veamos, yo las veo en la peluquería, pero bueno, la podemos ver ahí donde ustedes aprovechen. Y me entero de que le has comprado una casa a tu mujer. Él le dice, yo tuve acceso a esa grabación telefónica, esa conversación, y él le dice, no, yo no se la compré. Y ella le dice, entonces, ¿quién? Dice, Televisa. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos esa información? Puedes ir a transparencia, puedes saber cuánto gana, cuánto recibe, qué presupuesto dedicado únicamente a la labor de la primera dama está destinado, no podemos saberlo. El puesto más opaco
de esta democracia, uno de los más opacos, es el de primera dama. Las primeras damas, a nivel general, municipios, delegaciones, estados y por supuesto el de la República, las primeras damas pueden hacer lo que quieran y utilizar los recursos como quieran. Y para ello tienen una dependencia que se llama DIF, una dependencia que ya debería de haber sido reestructurada y ya debería haber desaparecido, porque en realidad utiliza esos recursos tanto como para malversar, como para dar despensas en época electoral. Nadie sabe cómo se gastan los dineros de la primera dama, no sabemos cuál es su bitácora de aviones, esta primera dama que se dedica a viajar, ir y venir, la pides en presidencia, quiero saber cuál es su bitácora de aviones, pues no, está viajando a base del erario público. Ella y sus hijos tienen una familia numerosa, no veían tele, bueno sí, a lo mejor, porque son 3 y 3, ahora que hay tan buenas series, pero esos 6 hijos no sabemos cómo los mantienen sus recursos, lo que destinan para sus viajes, los vemos en Instagram, un día en Londres, otro día en Nueva York, no sabemos qué se gasta la Casa de los Pinos en comida, en vinos, en toallas. Recuerdan el toalla gay de Anabel en la época de Fox, en la presidencia de Fox y Martita Sagún. O sea, no hay transparencia. Cuando tú pides información relacionada con la primera dama, te topas con la pared. No hay transparencia, al menos en muchos rangos, ¿verdad? Pero especialmente en el tema de la primera dama. Es uno de los personajes más cuidados, más protegidos. ¿Y por qué es tan importante? Porque de esa manera, en eso se sustenta la democracia, es uno de los pilares y sin embargo en esta democracia falla, es decir, no vivimos en una auténtica democracia. No hay transparencia, tampoco hay esa ventaja que tienen otros periodistas de otros países de obtener información por otras vías, porque aquí se cierra todo a base de prebendas y de distribuir dinero, como dijo bien Pepe, por la publicidad oficial. Es decir, si tú no me pegas, yo te doy publicidad. Eso hace el Estado violentando la propia ley, que se supone debería de ser entregado de manera equitativa ese pastel publicitario para todos los medios de comunicación y sin embargo los medios más críticos como La Jornada u otros medios independientes están sufriendo y padeciendo las consecuencias de esa falta de distribución equitativa en la publicidad. Como ustedes pueden ver, los temas son abundantes, no hay transparencia tampoco en el tema de las Fuerzas Armadas. El máximo jefe de las Fuerzas Armadas se llama Enrique Peña Nieto, es un señor que ya tendría que haber sido cuestionado por los 5 crímenes de Estado que han sucedido en este país en menos de 2 años. Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanuato y Nochixtlán. 5 crímenes de Estado que no han sido aclarados, 5 crímenes de Estado que involucran al Ejército y a la Policía Federal, 2 al Ejército y 3 a la Policía Federal, y sin embargo no hay transparencia, no hay información. Cuando tú pides información sobre las actividades de Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, sencillamente te vuelves a topar con un muro, porque al Estado no le conviene. Y ahí el IFAI o como se llame ahora, ya también falla. O sea, el Instituto de Acceso a la Información es una falacia, es una mentira, como la Fiscalía de Atención para los Delitos de Periodistas. Son elefantes blancos de simulación para mentir, para hacernos creer que algo se está haciendo y sin embargo aquí estamos dando testimonio de que el sistema no funciona. Nada más. Muchas gracias. Creo que es muy digno de dar un dato más quizás sobre esta opinión que San Juan ha dado de que el verdadero periodismo es de investigación. Si no es de investigación, no es periodismo. Y eso es en la mayoría de los casos lo que ocurre. No se investiga, no solamente porque no hay transparencia de parte del gobierno, de los gobiernos,
sino porque también los medios no quieren investigar. Acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados una situación de orden político que tiene mucho que ver con la información, con la falta de transparencia. Muy grave. Me tocó vivirlo como diputado, pero yo no dejo de ser periodista en un solo momento, porque se echó para atrás una reforma que le daba a los medios de comunicación electrónica, la televisión y la radio, la obligación de no confundir opinión con publicidad, información con publicidad. Esa reforma se llevó a cabo en 2014, apenas hace muy poco, y tardó casi un año en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de vigilar que se cumplan las leyes en la televisión y la radio, adoptara esa reforma como propia. No es una cosa menor, sobre todo en épocas electorales, que los periodistas hagan como que están informando cuando en realidad están haciendo campaña política por algún candidato o por algún partido o por algún personaje gubernamental. La reforma los obligaba a no hacer esas confusiones. Y la contrarreforma que acaba de ocurrir la semana pasada en la Cámara de Diputados les quita esa obligación. Según eso, según dijo la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara, para respetar el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En nuestro país, un dato también muy importante respecto a la información es que la inmensa mayoría de las personas, la inmensa mayoría de la población tiene a la televisión como su recurso para informarse, como su principal recurso y a veces su único recurso para disque informarse. Y es allí donde se confunde más opinión con publicidad política, en la televisión y en la radio. El nuestro es un país, da mucho gusto tener una Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco, la segunda de estos años, porque es un país en que casi no se lee. Los datos son espeluznantes, casi no se lee en México. Por eso lo que hace Paco Taibo y la delegación de Azcapotzalco del esfuerzo de poner una Feria Internacional del Libro como esta, tiene mucho significado con la necesidad de liberar a la gente de la mala información, de orientarla, de estimularla a que acuda a los medios directamente, en este caso los libros, para saber qué pasa en México. Pero si uno ve la televisión, yo la veo diariamente para saber por dónde va el enemigo, para saber qué quiere el poder. Veo los noticieruchos, así les llamo, sin ningún respeto. Veo los noticieruchos para saber qué quiere el poder el día de hoy. Porque los periodistas, entre comillas, de los medios de comunicación electrónica son casi todos, con excepción quizá de uno, cuando mucho, que sirven al poder, a los poderes de este país. Y por lo tanto, lo que desinforman cotidianamente es por dónde quieren los del poder que vaya la opinión de la gente. Por eso mismo lo que acaba de ocurrir en la Cámara es tan grave. La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados convocó a los miembros de la comisión, 17 diputados, yo entre ellos, para presentar una reforma a la reforma que ya se había hecho
en 2014 para regresarle a los dueños de los medios y a los periodistas de los medios electrónicos su capacidad, entre comillas, para decidir ellos qué es información y qué es política, que era una capacidad que se le había otorgado, una obligación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que nos costó mucho trabajo a los periodistas que hemos peleado durante muchos años porque los medios cumplan su deber de informar, llevar a cabo en la reforma del 2014 que se distinguiera entre publicidad y opinión e información. Costó muchos años de lucha y ahora de repente, sin convocar a nadie de los que han luchado, a las organizaciones civiles que pelean por el derecho a la información, a los órganos de periodistas nacionales e internacionales que defienden ese derecho, a nadie se convocó. Nos convocaban a los 17 miembros que formamos la Comisión de Radio y Televisión para de manera apresurada llevar a cabo una reforma, entre comillas, que de inmediato, desde mi punto de vista y de cara, mirándola a los ojos a la diputada presidenta de la comisión, que se llama Lía Limón, y lo digo para que no pierdan de vista ese nombre, le dije, esto no es una reforma, esto es una contrarreforma, y que tiene graves repercusiones en el derecho de la gente a saber, el derecho a la información. Es una contrarreforma. Y como me opuse a eso, y conmigo mi compañero de la bancada de Morena, José Ángel de la Piedra, ella dijo, pues entonces vamos a esperar un poco para tomar la decisión final. Vamos a declarar en sesión permanente a esta Comisión de Radio y Televisión para reunirnos en el momento en que tengamos ya todos los votos conseguidos. 3 horas después, estando en el pleno de la Cámara, 3 horas después, llamaron a la Comisión de Radio y Televisión a que se reuniera atrasito de donde está donde se habla, el presidium de la Cámara, por donde entró Calderón, tras banderas le llaman, tras bambalinas le dicen en el teatro, y allí le dicen en la Cámara tras banderas, el lugar tras banderas, donde hay 2 mesitas para que se tomen ahí apresuradamente las decisiones que la mayoría de los diputados que están vendidos al poder toman a la hora que se les da la gana. Así lo hizo otra vez la señora Lía Limón. Convocó con 15 minutos de anticipación. Teníamos que estar 15 minutos después de su llamado tras banderas. Yo le dije, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué tiene usted tanta prisa? ¿Qué le pasa? Hay que convocar a los medios de comunicación, hay que convocar al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay que convocar a los organismos civiles que defienden el derecho a la información. ¿Por qué la prisa de aprobar eso con esta rapidez que usted tiene como consigna? Pues la vamos a aprobar de todas maneras. Y la aprobaron con 14 votos contra 3. Estamos viviendo, a propósito del periodismo, una nueva contrarreforma que les sigue dando a la televisión y a la radio el ultrapoder que tienen para engañar con su desinformación cotidianamente a la mayor parte de la población del país. ¿Por qué matan a periodistas? Dirán ustedes entonces, si la mayoría de los medios están vendidos al poder. Porque cualquier nota, por mínima que sea, que dé a conocer algo de lo que está ocurriendo con el narcotráfico y las complicidades del poder político con él, es algo que ofende a los poderes. Que haya desaparecido un periódico, El Norte, no El Norte, se llamaba Norte, donde trabajaba como colaboradora nuestra compañera Miroslava Brecht,
que haya desaparecido un periódico que tenía 27 años de existencia, nos da una idea de hasta dónde llega el temor de los periodistas y de los medios a informar, aunque sea cosas que no son de investigación, sino cosas que ocurren, hechos informativos, notas informativas sobre lo que pasa en muchos estados. En Tamaulipas, por ejemplo, no hay de hecho ya periodismo. Se han autorreprimido los medios, o desaparecen, o se autorreprimen, se autocensuran. Agréguenle a todo eso el poder que ha vuelto a establecer la radio y la televisión con la reforma que aquí les platico para informar. ¿En qué estamos entonces? Nos tenemos que hacer una pregunta, la que se hacía Lenin en 1910. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Y seguramente es la pregunta que ustedes se están haciendo. Gracias. Pues bien, este episodio de Última Hora operado por Lía Limón, que menciona a Virgilio Caballero para aprobar una ley a como de lugar, da oportunidad para hablar de otro tema sobre el mismo personaje. Lía Limón era la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación cuando dio a conocer en enero de 2013 el saldo, para decirlo en palabras del recién regresado PRI, el saldo criminal de Calderón con respecto a las desapariciones forzadas. Ella dio la cifra de 27,700 como herencia de Calderón. Ahora, lo importante es que en el camino sus propios correligionarios manipularon las cifras en el escritorio de tal manera que hoy se está admitiendo la misma cifra de entonces. ¿Querría decir que no ocurrió ni un solo desaparecido durante el gobierno de Peña? ¿O estamos hablando de más del doble de la cifra que oficialmente se maneja gracias a la manipulación de las estadísticas? Esa persona era Lía Limón, la misma. Y sobre el tema de la desaparición, en donde Lía Limón tuvo una intervención muy importante y no recibía a las madres y a los demás familiares de desaparecidos, está una simulación semejante. El Senado de última hora, y digo de última hora, el último día de sesiones, mandó la minuta de la ley de desaparición forzada, que lleva años discutiéndose en el Congreso y criminalmente no se aprueba. Entonces la Cámara de Diputados se vio en un dilema, o la aprobaba al vapor sin leerla, cosa que no hubiera sido extraño, porque eso ocurre con mucha frecuencia, pero un tema demasiado delicado, demasiado doloroso, demasiado, impulsado hacia un buen camino por los mismos familiares que veían defectos en la ley que había enviado el Senado, defectos como llamar a los desaparecidos personas ausentes, o sea, de la manera más light posible, hablando de un delito de lesa humanidad. Y por tanto, había la discusión de ¿lo aprobamos como va o mejor lo posponemos al siguiente periodo de sesiones y tal vez convoquemos a un periodo extraordinario? Gran concesión de los legisladores para hablar del tema más candente de los derechos humanos en este país, los desaparecidos. Y entonces decidieron salomónicamente no meterse en broncas, no aprobar lo que les mandó el Senado y discutirlo posteriormente. Yo al principio realmente me causó terrible molestia, pero después pensándolo con calma digo, qué bueno que no lo aprobaron así, porque está defectuosa la ley, le van a hacer sobre las rodillas, sin leerla y después a modificarla en el camino. Más vale que la hagan, que la perfeccionen, con participación de los familiares, porque el problema aquí es como en el caso de los periodistas, que no se les toma en cuenta para legislar sobre periodismo, ¿no? Sino a los empresarios. Y en el caso de los desaparecidos, ellos elaboran sus propias conclusiones para aprobar una ley que es deficiente y que necesitamos una ley fuerte,
acorde con los cánones internacionales. México participa, bueno, el director del tema de los desaparecidos, de las desapariciones forzadas en Naciones Unidas es un mexicano, es Santiago Corcuera, pero lo están atacando desde el propio gobierno. En este momento lo están bloqueando a Santiago Corcuera. Entonces tenemos ese doble discurso que no es sino la impunidad y la simulación, en donde por un lado estamos legislando defectuosamente, pero legislando sobre este tema tan delicado que lleva décadas en este país, pero que se ha renovado de alguna manera en años recientes gracias a la guerra que inició Felipe Calderón, y por otro lado no se hace caso a las recomendaciones internacionales. Aprovecho nada más un último momento para hablar, me encanta el tema de los tlachiqueros, tlachicoleros porque, bueno, para empezar es un nombre casi literario, ¿no? Les voy a decir, porque a mí me gusta manejar datos duros, vino una cineasta francesa a la cual anduve asesorando porque me la pasó un amigo de un amigo, y descubrí en ese momento, esto hace un par de años, que quien fue encargado de investigar la ordeña de los ductos en este país era hermano de Rubén Aguilar Valenzuela, hermano del vocero de Fox. Fue el encargado de investigar toda la incursión de los zetas en la cuenca de Burgos para poder hacer de la producción ya incluso estamos hablando del gas shale, y para investigar los ductos. Está la entrevista, está en un documental francés, la entrevista con el hermano Rubén Aguilar. Y este mismo personaje llamado Vicente Fox fue el que ordenó, esto lo acabo de decir en mi libro que se llama Echa la culpa a la heroína, fue el que ordenó que ya no se fumigara ni la amapola ni la marihuana. O sea, ya no se fumigara por aire, y por tanto está floreciendo desde el 28 de noviembre de 1900, ¿cuándo terminó Fox? En 2006, de 2006, hasta la fecha, o sea, hace 11 años, casi, están floreciendo como nunca los sembradíos de amapola y los sembradíos de cannabis, de marihuana. O sea, criminalmente el gobierno permite que produzcamos más, mientras hay estos saldos que ya se han mencionado aquí, de cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, y no se ha mencionado, pero más de 1,5 millones de desplazados de sus lugares de origen por la violencia. Esa es la situación a que nos han llevado estos regímenes, y los culpables tienen nombres y apellidos, porque esa orden que dio Fox de ya no fumiguen, ya no le echen veneno a las plantas desde el aire, se la dio a la PGR y deshizo la Dirección de Operaciones Aéreas, y todas las aeronaves se las transfirió al ejército. Era 28 de noviembre, ya no le dio tiempo, faltaban 2 días. Entonces lo hizo Calderón en diciembre, y lo hizo Eduardo Medina Mora, entregando, el señor ministro de la Corte hoy, entregándole los aviones a la Secretaría de la Defensa Nacional, que no fumiga. Entonces estamos hablando de una gran simulación, pero que es criminal porque conlleva una violencia detrás terrible. Una última palabra, el señor Trump, tan deleznable, no ha hablado de cuál es su política antidrogas. O sea, hasta ahora no es claro qué quiere hacer el señor, querrá hacer cualquier locura, pero sus mandos militares ya se reunieron con los mandos militares mexicanos. El Comando Sur y el Comando Norte de Estados Unidos se reunieron en Chetumal con los ejércitos de Centroamérica y el ejército mexicano para decirles cómo le hagan y qué es lo que tienen que hacer. Y tenemos una autoridad, incluso autoridad militar, totalmente sumisa, ausente de soberanía, que va a hacer lo que los Estados Unidos quieran que haga. Ya tenemos operaciones conjuntas, no nada más las masacres que muy bien enumeró San Juana Martínez, sino abatimiento desde helicópteros, como en Tepic, en donde pueden rafaguear y matar gente, obviamente sin el debido proceso, ¿no? Sí, digo, presumiendo que son delincuentes, y muy posiblemente lo sean, pero ya no van a llevar a la gente a los ministerios públicos ni a los jueces, los van a matar en caliente desde el aire. O sea, el mátelos en caliente con la nueva tecnología.
Muy bien. El índice de letalidad de las intervenciones de la Armada en la supuesta guerra contra el crimen organizado es de 6 muertos por cada herido, cuando que generalmente las cosas tendrían que ser al revés, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo que me parece que viene muy al caso sobre esta política del gobierno de darle publicidad a los amigos y no dársela a los periódicos que pueden tener un tono crítico. Actualmente Reforma, ustedes habrán observado que ha ido achicando su página, la ha ido haciendo cada vez más angosta. Se debe a eso precisamente, a que el principal anunciante de este país, que es el gobierno federal, no le da publicidad o no le da la publicidad con la misma magnanimidad con la que se la da a otros periódicos. El periódico La Jornada está en una situación todavía más extrema, no lo han querido, hubo un editorial donde lo daban a entender, pero no ha querido extenderse en el asunto, pero está en una situación muy grave. La Jornada es un periódico que creamos los periodistas y tenemos que defenderlo, independientemente, los periodistas somos muy peleoneros y por supuesto yo fui el primero en salir de La Jornada una vez que empezó, después se iría Granados Chapa, en fin, somos peleoneros, pero yo creo que lo que importa es preservar ese periódico que muestra otra cara de la realidad, no la misma de los demás. Reforma es un periódico de una familia de Monterrey, que tiene un mérito, yo creo que hay que señalarlo aquí. Es una empresa que busca la ganancia, lógicamente, pero cuando me invitaron a colaborar ahí al principio, cuando el periódico empezaba, yo dije, pues este periódico no me gusta porque de repente lo veo muy derechista, en fin, ¿no? Me dijeron, no, hombre, nosotros le damos balón a todo el mundo para que juegue. Hemos descubierto que el periodismo independiente es muy buen negocio y tenemos que ejercerlo dándole a todo el mundo voz. Y si el periodismo independiente es muy buen negocio, lo vamos a seguir haciendo. Y eso que en otras condiciones sería una declaración cínica, en México me parece que es un punto de vista revolucionario. Hay que darle voz a todos los sectores. Y Reforma lo ha hecho, bien o mal, pero lo ha hecho mucho mejor que el resto de los periódicos, salvo La Jornada, que decía yo, presenta el otro lado de la realidad. Y los lectores tenemos que salir a defender esos periódicos, tenemos que salir a protegerlos, hay que comprarlos, hay que suscribirnos, hay que hacerles llegar dinero. Esos periódicos necesitan dinero, el dinero que les está negando el gobierno federal, que se lo da manos llenas a los periódicos que le aplauden. Bueno, pues hay que tratar de compensar por una parte algo de lo que no les dan, pero sobre todo hay que presionar para que las instituciones públicas le den publicidad a esos periódicos. A Proceso, la revista Proceso, porque si no lo hacemos van a desaparecer, ese es el proyecto, ahogarlos en sus miserias para que desaparezcan. Y me parece que sería lamentable que no sepamos defender el periodismo que refleja lo que nos interesa a los ciudadanos. Yo ahí se las dejo a mis compañeros porque me parece de primera importancia. Un comentario al respecto. Bueno, sí, efectivamente el periodismo independiente y crítico tiene un costo y es un costo que asumimos, ¿verdad? Estamos en el camino estrecho, tiene no un costo, sino muchos costos. Uno de ellos es el financiero, el económico. A veces no llegas a fin de mes, evidentemente, pero tienes tus principios y tu conciencia limpia y te puedes ver al espejo y te puede gustar, no porque seas bonita, sino porque no has traicionado y has sido fiel a esos principios. Y finalmente a la misión que uno tiene, que es la verdad, desvelar la verdad. Esa es nuestra gran misión. Y por ello, como decía el Quijote, aunque nos vaya la vida, ¿verdad? Yo quería cerrar para después pasarle el micrófono a mis compañeros y luego que ustedes puedan hacer sus preguntas y emitir sus opiniones, diciendo que, bueno, estamos en un momento muy delicado en México
padeciendo todo tipo de embestidas, pero particularmente de estas reformas que ya tenemos las consecuencias, pero sobre todo la amenaza que se nos viene encima, que es la ley de seguridad interior o como le llamen, esta que tiene que ver con el poder otorgado al ejército y a las Fuerzas Armadas. Un ejército muy cuestionado por las violaciones a los derechos humanos, un ejército que ha volteado sus armas hacia la sociedad civil, un ejército traidor en parte, a pesar de que haya buenos militares. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que tiene más de 7,000 denuncias por crímenes que van desde la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, igual que la Marina. Y ahora, pues los militares quieren tener mucho poder y estamos en muy poco tiempo para que esa ley se haga una realidad conforme lo quiere el general Cienfuegos. ¿Qué va a pasar? Digo, porque se nos presenta un año electoral, el 2018 va a ser fundamental, crucial para el destino de este país, para ver si somos capaces de generar un verdadero cambio votando diferente. Si votamos igual tendremos los mismos resultados, hay que votar diferente, y son las elecciones presidenciales. Y yo creo que el ejército, el PRI y sus aliados se están preparando precisamente para ese cambio, para intentar tener un poder absoluto por encima de la sociedad civil y de la voluntad ciudadana. No lo podemos permitir. Tenemos que ser críticos, tenemos que informar sobre las verdaderas intenciones de las Fuerzas Armadas, qué es lo que pretenden. Por supuesto que hay un ejército bueno, que hay un ejército constituido por militares cuyo principal componente es el honor y es servir a su país, pero hay otro ejército que es malo, hay un ejército que tiene licencia para matar, que tiene licencia para torturar y para desaparecer. Y de esos crímenes que hemos cubierto, yo he cubierto los 5 crímenes que mencioné antes y muchos otros de manera cotidiana cometidos por la Marina en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en el norte, en ese laboratorio fronterizo de 3,200 kilómetros que constituye la frontera entre Estados Unidos y México. Y nos hemos dado cuenta que efectivamente en este momento el ejército tiene un poder absoluto. Y que el máximo jefe de las Fuerzas Armadas pues parece que a veces está y a veces no está, y que nada de muertito, y que está siendo ocupado pues por los generalotes que quieren tener el control y siguen en las calles y siguen disfrazándose de policía, porque esa policía militarizada no es más que la antesala del incremento de la estela de dolor y sufrimiento que está generando ya 200,000 muertos en esta guerra contra el narco. Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que queremos? Y nosotros tenemos el compromiso como periodistas de desvelar lo que hay atrás y ustedes como ciudadanos de defender nuestra soberanía, pero no cediéndola a las Fuerzas Armadas, nuestra libertad y nuestra democracia. Yo creo que ese es el compromiso y yo terminaría con esto, bueno, añadiendo que vamos a seguir publicando cosas que tengan que ver con la corrupción y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir desvelando. El último reportaje que publiqué sobre el Estado de México, el secretario de Erubiel, este señor Mansur, que se dedica a coleccionar coches de lujo, tiene 134 coches. Es el secretario del señor Erubiel. Y claro, unos albañiles que llegan ahí del grupo IGA, otra vez la constructora consentida del gobierno, que van a hacer un lago artificial, me mandan las fotos. Oiga, señorita, ¿le interesan estas fotos? Y yo le digo, es un museo del automóvil. No, es la bodega del señor Mansur, que se dedica a coleccionar coches y en particular los Mustang, ¿verdad? Al señor, oiga, ¿y qué más vieron ahí? No, pues tiene un zoológico con animales salvajes y exóticos y tiene esto y tiene lo otro, priistas. Imagínense cómo está en este momento el agasajo ahí en el Estado de México, lo que nos estamos jugando. O sea, es tan grande que a partir del resultado que tengamos en el Estado de México, que veamos ahí,
es el preludio de lo que va a suceder en el 2018. Y entonces llegan las amenazas de muerte para Andrés Manuel López Obrador, que cualquier candidato que sea amenazado es reprobable. Ningún candidato debe ser amenazado por ser candidato, ninguno de ningún partido. Si eso sucede, nosotros tenemos que estar en contra de ello y tenemos que demostrar nuestro valor votando masivamente en el 2018, porque va a ser lo único que va a sacar al PRI de Los Pinos, y de eso estamos convencidos. Luego, vamos a seguir publicando sus corruptelas, por supuesto, cómo se llenan los bolsillos, cuál es su ambición, cuál es el límite. No hay límite, son miles, son cientos, son carretones de dinero lo que se roban, mientras hay un pueblo empobrecido, 50, 70 millones de pobres, unos mini salarios que ganan 15 millones de mexicanos, que son 70 pesos al día. 1,800 pesos, 1,700 y pico, 1,800. ¿Quién vive con eso al mes? Bueno, hay 14 millones de personas que sobreviven, y hay 28 millones de personas, de mexicanos, sufriendo hambre, de pobres alimenticios. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Exhibiendo sus corruptelas. Sí hay, les tengo que confesar, días buenos y días malos, porque uno se la juega para publicar todas estas cosas y luego no pasa nada. Vivimos en el país donde no pasa nada, donde se desvela que además de la Casa Blanca, que resulta una pecata minuto, hasta un 7, 8 millones de dólares, no es nada. Vayan a Miami, infórmense de lo que hemos publicado, de las propiedades que compran en Miami, propiedades que cuestan 22, 25 millones de dólares, que son capaces de comprar los políticos del dinero que se roban en sus países. Son urbanizaciones de lujos en la isla Key Biscayne, que es lo que investigo en mi último libro de La Dueña, y ahí no pasa nada. Están guatemaltecos, hondureños, bolivianos, colombianos, y todo el dinero que se roban van y lo invierten en propiedades y no pasa nada. Entonces, ¿por qué hay constructoras beneficiadas? Son los vecinos de estas nuevas urbanizaciones, como Oceania. No es nada más Ocean Club, donde la Gaviota tiene su departamento y otro más con prestanombres, tal vez no sabemos hasta dónde llegan los prestanombres, pero sí podemos investigar en Estados Unidos porque ahí la transparencia funciona un poquito más. Los récords son públicos y podemos descubrir esas empresas offshore que crean empresas fantasma para después comprar estos departamentos y blanquear en ese centro neurálgico del blanqueo mundial de capitales que es Miami, con toda su hipocresía el señor Donald Trump y su gobierno en Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir haciéndolo. No nos van a callar. No nos van a callar. Nos quedan 20 minutos. Les propongo a ustedes que hagamos una primera ronda ya de preguntas de los compañeros, señores que están aquí. Primero de 5 preguntas. Ya levantó la mano acá, perdón. La señora, el joven acá, allá atrás, 3, 4 y 5. Solamente les rogamos que sean muy concretos. Si se trata de una pregunta, ir a la pregunta cuanto antes. Si es un comentario, que por favor sea breve, para que pueda haber el mayor número de opiniones. Por favor, lleve el micrófono a la señora, ya está. Gracias. Me llamo Virginia Valdés. Sí. Mi pregunta es, en el Distrito Federal no pasa nada. ¿Qué hay con de Mauleón? ¿Por qué la persecución contra ese periodista? Héctor de Mauleón. Quisiera saber por qué se le está persiguiendo. ¿Porque investigó los narcos en la Condesa? Esa es mi pregunta. ¿Saben ustedes algo de él? La anotamos, por favor, sí, para la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Primero, externar el reconocimiento a todos ustedes. Mencionar que nada más que no se nos olvide que se entregó recientemente el Premio Nacional de Periodismo a un
un conductor, ¿no? Con mucha suerte y muchas relaciones, que se llama Esteban Arce, que no tiene nada que hacer al lado de ustedes. Yo tengo una sobrina que me preguntaba recientemente si estudiar periodismo y lo está dudando precisamente por el contexto que estamos viviendo, principalmente por dos factores. El primero es económico, porque no es una carrera que permita vivir con holgura, y por otro lado por el peligro. Entonces es importante reconocer que nosotros como sociedad no hemos acompañado a nuestros periodistas cuando han sido agredidos. Aquí en la Ciudad de México no acompañamos a la familia de Rubén, el periodista asesinado en la Narvarte. Es importante la documentación que ustedes nos brindan. Y bueno, quería discrepar un poco del diputado que decía del tema de la contrarreforma de telecomunicaciones. Diputado, la buena noticia es que los medios de comunicación masivos como la televisión, el radio van de salida. La gente menor a 25 años ya no ve televisión y ya no escucha el radio. Esa es la buena noticia, y creo que es ahí donde los periodistas y la sociedad podemos hacer una gran mancuerna más estrecha que vincule a la sociedad con ustedes para defendernos y tener información. Al respecto, quería hacer un par de preguntas. Una es para ti, Pepe, que tienes toda mi admiración, me pareces una autoridad en el tema del narco. Quería preguntarte cuál es el estatus de la Ciudad de México actualmente en estos temas, considerando que a menos de 2 kilómetros de aquí, en la colonia Tezosomoc, agarraron al operador financiero del Minilic. Al otro lo agarraron aquí en Anzures, que estamos a menos de 10 kilómetros, en una ciudad donde Mancera nos dice que no pasa nada. Y por otro lado también preguntarles por qué el Estado de México históricamente no está documentado. Creo yo que hay mucho de dónde cortar, hay tanto que se puede escarbar en el Estado de México, que únicamente salen en tiempos como este, que son elecciones. Gracias. Bien, por favor, allá atrás. Sí. Buenas tardes. Con respecto a la transparencia, me toca justamente estar en eso. En este momento, vaya si sabré yo que sirve la transparencia para dos cosas: para chingar al de enfrente y para chingar al de atrás. ¿No? O sea, no hay realmente esa cuestión de que la transparencia debe servir efectivamente para algo. Para empezar, está planteada exactamente al revés. Pregúntame qué quieres saber, en lugar de aquí está, y si tienes una duda, me preguntas. Además del andamiaje institucional, que es absolutamente oneroso. ¿Qué realmente podríamos hacer para que eso cambie? Muy bonita la ley, pero muy inservible. Hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo de otra forma, pero más empujando desde el lado social que desde el lado legal. Ojalá tengamos más San Juanas, más Josés, más Humbertos, más Genaros, para que esto empiece a cambiar, porque si no, estamos exactamente igual y tenemos unas leyes muy bonitas que sirven para dos cosas. Muchas gracias. Acá, por favor. Después la segunda ronda, por favor. Buenas tardes, lo apunté rápido mi participación para tratar de ser muy breve. Es claro que existe un sesgo informativo y una falta de apoyo para los medios libres e independientes, pero también hay un periodismo censurado o autocensurado en este país. ¿Qué hacer? Es la misma pregunta que yo había apuntado antes de que lo dijera. ¿Qué hacer y es para ustedes también, ante la falta de lucha conjunta de los medios de comunicación en contra de los poderes fácticos y los medios de línea que traen una línea neoliberal en nuestro país, con una postura casi nula en contra de la desinformación que respecta a los países como Cuba, Venezuela, Siria, Bolivia, por la CNN, la BBC y el New York Times, y que ninguno de los periodistas, o son muy pocos, los que se expresan al respecto en nuestro país? ¿Qué hacer con la falta de protección para el periodista en términos generales, en todos los niveles? A la falta de cobijo por parte de la sociedad, en este apoyo proactivo que nos debemos los unos a los otros. Y finalmente, como decía el joven por allá, es una buena noticia que la televisión ya vaya saliendo de estos medios. La mala es que las redes sociales y medios como YouTube también ya están comprados, y están comprados con estos videoblogueros de segunda o videoblogueros de primera que se venden pues a la primera oportunidad, al mejor postor, y que vemos que ha funcionado tanto que ahora los imponen en los medios de radio y televisión. Y finalmente, si en algo discrepo con San Juana, es que votar no te deja igual. Que votar igual no te deja igual.
te deja peor. Y te deja peor porque en este país, en donde nos está carcomiendo el neoliberalismo, el capitalismo y la falta de humanidad entre los unos y los otros, votar igual no nos va a dejar igual, nos va a dejar mucho peor. Gracias. Allá atrás, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor periodista. Buenas tardes, señores periodistas. El contubernio de los medios de comunicación y el gobierno se hace evidente, pero es muy necesario como su estructura de dominación, como uno de los instrumentos esenciales de dominación. No se podría explicar el México de hoy sin el contubernio de los medios o la mancuerna, medios de comunicación masivos o de información masivos con el gobierno. El periodismo, dicen, debería de ser todo de investigación, sin embargo, digamos, es la excepción, pero ha sido muy importante su aportación para que el cerco informativo que ha tendido el gobierno a los medios de comunicación que se han sometido por conveniencia o por amenazas, para romper ese medio. Hoy sé, por ejemplo, gracias al trabajo del señor José Reveles, que el PAN desvió miles de millones de pesos en su trabajo, manos sucias del PAN. Desvió miles de millones de pesos para las campañas del PAN y de Felipe Calderón, en aquel entonces, la secretaria de Desarrollo Social, que hoy es candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Y en especial destacan 55 millones de pesos que estaban destinados para la vivienda de los tarahumaras, que la señora también se robó, o desvió por mecanismos que explica muy bien el señor Reveles en su libro, ¿no? Está la información que da Genaro Villamil sobre cómo se hizo el arreglo entre Televisa para llevar adelante a Peña Nieto, a una persona tan inepta, tan limitada, mental e intelectualmente, pero también está el trabajo de San Juana Martínez con Maritza Díaz, y concluye en la llamada que decía: yo no le compré la casa, se la compró Televisa, le dice Peña Nieto a Maritza, y le responde: ¿Televisa se lo compró? Sí, Televisa le regala casas a sus empleados. Y al final dice San Juana: el plan de Televisa para llevar a Peña Nieto a la presidencia fue tan integral que hasta casa les compró. Todo este medio, toda esta información que trae Ana Lilia Pérez, que trae Anabel Hernández, que trae el señor José Reveles, tanta gente que está publicando cosas interesantes, nos nutren, y no estoy de acuerdo en si bien hoy la estrategia del gobierno es llenar las redes de trolls que nos hayan derrotado, porque desde las redes sabemos muchos que estamos dando la batalla contra esos blogueros, contra Cayo de Hacha y todos ellos. Tenemos mucho más información y más capacidad de ellos. Yo de hecho hasta los reto a debatir. Y toda esta información la he dado a conocer y se ha difundido. Si hoy Josefina está en el fondo, es porque mucha de esta información ha trascendido. La señora es una corrupta. Gracias. Bien, de Mauleón contesta. Bueno, en varios lugares de la ciudad de repente aparecen edificios intestados y hay mafias que se apoderan de ellos. En algunos casos son agrupaciones que buscan vivienda para beneficiar a la gente, eso no lo dudo, pero en otros casos son grupos de delincuentes. Eso fue lo que sucedió precisamente en el edificio que está ahí en donde ocurrieron los hechos que narra de Mauleón, en la colonia Condesa. Había un grupo de delincuentes que había convertido el edificio en su centro de operaciones para distribuir droga. Ahí tenían bicicletas, motocicletas, repartidores, y por supuesto cuando ya entran esos negocios, pues lógicamente no se detienen si tienen que matar a alguien. De ahí las amenazas a Héctor de Mauleón. Yo espero que no le pase nada. Le pusieron una escolta oficial, pero creo que ya la rechazó. Y hace bien, porque para maldita la cosa sirven, ¿verdad? Por favor, ¿respondes tú la pregunta del señor? Sí, esto último que dice Humberto tiene que ver, por ejemplo, con Lidia Cacho, en donde sus propios escoltas son sospechosos de haberle aflojado las llantas, ¿no? Bueno,
Hay una pregunta sobre el estatus de la Ciudad de México. Yo lo dije al principio, me parece que es una mentira a medias y una verdad a medias que la delincuencia organizada esté o no esté en la Ciudad de México. Yo creo que es lógico que esté. Somos un país centralista en donde los negocios se manejan aquí y donde físicamente se reúnen los personajes de los negocios. Hablé de la central de abastos, que es un tema delincuencial, además de gran comercio. Me parece que la cifra es el 22% de los alimentos que se consumen en este país pasan por la central de abastos, ¿no? Pero desde otro punto de vista de que ocurran cosas como lo de esta chavita Lesbis en CU, ponen focos rojos, ¿no? Como el hecho de que pueda moverse con toda libertad un señor al cual se le atribuye ser el sucesor, o por lo menos aspirante a sucesor, nada menos que del Chapo Guzmán, ¿no? Todo esto hace que la percepción sea que no hay el cuidado suficiente, no hay la vigilancia, hay miles y miles de cámaras en esta ciudad que ayudan exactamente a veces a la captura de ladrones de vehículos, ¿no? Pero esta otra delincuencia que no se expresa de esta manera es más difícil de ubicar. Por ejemplo, cuando dice la autoridad que aquí no hay delincuencia organizada, pero sí hay narcomenudeo, pues parece la contradicción más terrible porque pues, la droga no corre sola, ¿no? Pero simultáneamente tienen razón en el sentido de que aquí no vemos comandos armados recorriendo las calles en camionetas, ¿no? Con los letreros de CDG, Zetas o FAA, ¿no? Porque fuerzas de Arturo Beltrán en su momento, en fin, ese tipo de manifestación escandalosa colectiva no ocurre porque los criminales no son tarados, ¿no? O sea, no se van a enfrentar a una policía con más de 80,000 elementos, que además tiene bastantes elementos para combatirlos y confrontarlos, está bien armada. Alguna vez se dijo que la policía mexicana podría derrotar a varios ejércitos centroamericanos. Siempre y cuando no la compren. Sí, exacto, los puede derrotar si no aceptan el moche. Bueno, entonces eso opinaría yo y me parece que me tocaría contestar el tema de el compañero que habla de los libros, que finalmente me da mucho gusto que alguien piense que los libros tienen alguna consecuencia, que no son disparos al aire ni voz en el desierto, sino que de pronto tienen algún efecto revelador, algún tono de denuncia que sirve a la gente y la gente lo emplea. Si la gente sabe sabe informarse, sabe defenderse, qué bueno que lo haga en los libros y luego lo haga por las redes. Creo que es una combinación perfecta. Yo creo que lo que ha dicho Humberto de apoyar a los medios que dan ejemplo de independencia editorial y analítica como La Jornada y Proceso, es algo que debemos hacer como ciudadanos. Pero también recojo la inquietud sobre los medios digitales. Yo considero que la digitalización de la comunicación, el Internet, es el gran acontecimiento de la libertad posible en el mundo. Si comparamos lo que ocurrió cuando se descubrió y se empezó a utilizar la imprenta, cómo la imprenta logró sacar de los vestíbulos de los poderosos o de los conventos el conocimiento que se encontraba ahí acumulado, y luego este sacarlo de allí convirtió el conocimiento en algo común, en algo social. No se puede entender la Revolución Francesa y el siglo de las luces y todos los pensadores que le dieron al mundo una vuelta a favor de la sociedad sin la imprenta. La imprenta fue el gran acontecimiento comunicacional del siglo XVI. De ahí viene mucho de lo que ocurrió con la vida moderna de los países. Siento que algo
muchísimo más amplio y profundo tiene que ver el Internet en nuestros días. Es cierto que está siendo ya comprado también y convertido en negocio, pero no han podido terminar con la posibilidad de que sea utilizado por cualquier ser humano en el planeta para decir y para saber, Organicémonos en torno también de los medios digitales, como lo está haciendo ya Carmen Aristegui. Organicémonos en torno a ellos y podremos sin lugar a dudas dar otra respuesta al poder de control de la mente y de la conciencia que tienen los gobiernos y el poder fáctico. Paco. Paco, nada más lo del Estado de México que dice el señor que no se ha publicado bastante. El grupo Atracomucho, está muy difundido, todos sus atracos y todas sus tropelías. Y bueno, desde otro punto de vista se ha documentado años y años, pues llevan 20, 30 años ahí controlando el Estado de México y lo quieren seguir controlando con el señor Del Mazo. Pero por primera vez existe la posibilidad que no sea así. Y está documentado también en mi libro de Las Amantes de Poder que teníamos aquí, que lo tiene ahí Paco, a través de la historia de Arturo Montiel y de Maud Versini. Atrás de esa historia hay toda una trama de corrupción que desvela los manejos oscuros del erario en el Estado de México, que ha sido botín de todos estos políticos del grupo Atracomucho. Nada más terminar diciendo que los periodistas los necesitamos, no nos dejen solos. Gracias.